Evangelina Elizondo siempre fue la estrella brillante en un mundo de sombras. Desde pequeña, su voz cautivaba a todos en la Ciudad de México. La belleza y el talento la llevaron a la cima, convirtiéndola en la voz de Cenicienta. Pero detrás de esa imagen perfecta, había un abismo de dolor. Su infancia estuvo marcada por la lucha. Creció en un barrio donde la esperanza era escasa. Su madre, una mujer fuerte, trabajaba largas horas para mantener a la familia. Evangelina soñaba con escapar, con ser alguien. Pero el éxito trajo consigo un precio. La fama no solo iluminó su vida, también atrajo la oscuridad. Un día, todo cambió. Su ex esposo, un hombre que una vez la adoró, se convirtió en su peor pesadilla. La noticia llegó como un rayo. Había asesinado a su mejor amigo. La traición la golpeó con fuerza. ¿Cómo pudo alguien que conocía tan bien convertirse en un monstruo? La pregunta la atormentaba. ¿Fue su amor ciego lo que lo llevó a la locura? Evangelina se encontraba atrapada en un torbellino de emociones. La culpa la consumía. ¿Podía haber hecho algo para evitarlo? La fama que tanto anhelaba ahora se sentía como una cadena. La gente la miraba, pero nadie veía su dolor. En cada actuación, en cada nota que cantaba, había un eco de su sufrimiento. La voz de Cenicienta resonaba, pero su corazón estaba roto. Mientras las luces brillaban sobre ella, la oscuridad acechaba en las sombras. La presión de ser perfecta la asfixiaba. ¿Cómo podía seguir adelante cuando su mundo se desmoronaba? La lucha interna se intensificaba. La artista que todos admiraban se sentía como una impostora. La pregunta persistía. ¿Podía encontrar la fuerza para enfrentar su verdad? En medio de la tormenta emocional, un momento decisivo se acercaba. Evangelina debía elegir entre el perdón y el odio. ¿Podría liberar su corazón del rencor? La respuesta podría cambiarlo todo. La vida de una estrella, una historia de luz y sombra. ¿Qué camino tomará Evangelina? ¿Podrá encontrar la redención en medio de la tragedia? La respuesta está más cerca de lo que imagina. Evangelina miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado interno. Cada gota de lluvia parecía un eco de sus lágrimas. Su matrimonio con José Luis Paganoni era un torbellino de amor y traición. Recordaba los días en que él la miraba con devoción, cuando su risa llenaba la casa. Pero esos momentos se desvanecieron, reemplazados por gritos y celos. La violencia se había convertido en una sombra constante. Cada vez que él levantaba la voz, su corazón se encogía. ¿Era amor lo que sentía por él, o solo miedo? Esa pregunta la atormentaba. Evangelina sabía que debía luchar por su independencia, pero el amor se había transformado en una prisión. Las paredes de su hogar, antes un refugio, ahora eran una celda. Se sentía atrapada, como un pájaro con las alas cortadas. José Luis no la dejaba ir. Cada intento de escapar era frustrado por su ira. La tensión crecía, y Evangelina se encontraba en un punto de quiebre. Una noche mientras él dormía, ella se sentó en la oscuridad. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando una mezcla de determinación y miedo. ¿Qué pasaría si decidía dejarlo? La idea la llenaba de terror, pero también de esperanza. La libertad parecía un sueño lejano, pero era un sueño que necesitaba perseguir. Recordó las palabras de su madre: el amor no duele, Evangelina. El amor libera. Esa frase resonaba en su mente. ¿Podía realmente liberarse? Podía realmente liberarse. La lucha interna era feroz. Por un lado, el amor que sentía por José Luis. Por otro, el deseo de ser libre. Cada día que pasaba, la prisión se hacía más opresiva. Las marcas en su piel eran un recordatorio de su sufrimiento, pero las cicatrices en su corazón eran aún más profundas. La pregunta seguía atormentándola. ¿Qué es el amor si no es un refugio? La tormenta afuera se intensificaba. Los truenos resonaban como un reflejo de su caos interno. Evangelina sabía que debía tomar una decisión. La vida que había construido estaba en juego. ¿Podría encontrar el valor para romper las cadenas que la mantenían cautiva? El reloj marcaba la medianoche. Era el momento de enfrentar su verdad, la libertad o el amor. ¿Cuál elegiría? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba.
pero el miedo la mantenía paralizada. La lucha apenas comenzaba. La noche fatídica se cernía sobre Evangelina como una sombra. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Ramón Gay, su amigo, su confidente, estaba a solo unos pasos de ella. La risa y la música llenaban el ambiente, pero todo se detuvo en un instante. Un grito desgarrador, un disparo. La realidad se desmoronó. Evangelina se quedó paralizada. La imagen de Ramón cayendo al suelo, su rostro en un rictus de sorpresa, se grabó en su mente. ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no se movió? La impotencia la ahogaba, la culpa la consumía. Cada latido de su corazón era un recordatorio de su inacción. ¿Podría haberlo salvado? Esa pregunta la perseguía, como un eco en la oscuridad. La revelación llegó como un rayo. Su ex esposo, el hombre que una vez amó, era el responsable. La traición se sentía como un puñal en su pecho. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo amar a alguien capaz de tal horror? La confianza se desvaneció, dejando solo un vacío helado. Evangelina se sintió atrapada en una red de emociones contradictorias. El amor se tornó en odio, y el odio en miedo. Cada rincón de su hogar se convirtió en un recordatorio de su traición. Las fotos en las paredes, los momentos felices, ahora eran un espejismo. La seguridad que una vez sintió se desvaneció. ¿Era posible amar y temer al mismo tiempo? La pregunta la atormentaba. La noche se convirtió en su prisión, y cada sombra parecía susurrar su culpa. La mente de Evangelina se convirtió en un campo de batalla. La lucha entre el deseo de justicia y el miedo a la venganza la desgastaba. ¿Debería enfrentarse a su exesposo? ¿O era mejor dejar que la vida se encargara de él? La incertidumbre la mantenía despierta. Las horas pasaban, y el reloj se burlaba de su angustia. La culpa se transformó en un monstruo que devoraba su paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ramón. Su sonrisa, su risa, todo se desvanecía en un mar de lágrimas. La pregunta seguía ahí, como un mantra. ¿Podría haber hecho algo? La respuesta era un abismo oscuro, y Evangelina se encontraba al borde, temiendo caer. La noche fatídica había cambiado todo. La vida de Evangelina nunca volvería a ser la misma. La lucha por encontrar respuestas la llevaría a un viaje inesperado, donde el amor y el dolor se entrelazarían en una danza macabra. Evangelina miraba por la ventana. El viento azotaba las calles vacías. Su corazón latía con fuerza. Había perdido tanto, pero no podía rendirse. La lucha por las regalías de su trabajo de doblaje se había convertido en una batalla personal. ¿Era justo que otros se beneficiaran de su talento mientras ella apenas podía sobrevivir? Recordaba las palabras de su madre. La dignidad no tiene precio. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por esa dignidad? La presión aumentaba. Los líderes corruptos del gremio la amenazaban. Si sigues adelante, te arrepentirás, le habían dicho. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba a aquellos que no tenían voz, a los que habían sido silenciados por el miedo. Una noche, mientras revisaba documentos, encontró un viejo contrato. Las cláusulas eran claras, pero los líderes habían manipulado todo. Su rabia creció. ¿Cómo podían ser tan crueles? La injusticia la consumía. Sabía que debía actuar, pero el miedo la paralizaba. ¿Era egoísta querer luchar por lo que le pertenecía? Las sombras de su pasado la acechaban. Había visto a amigos caer, a colegas rendirse. La industria del doblaje era un campo de batalla. Cada día, Evangelina se enfrentaba a sus propios demonios. La duda la asediaba. ¿Vale la pena arriesgarlo todo? La respuesta no era sencilla. La lucha por la dignidad era un camino solitario. Un día, recibió un mensaje anónimo. Deja de luchar, o sufrirás las consecuencias. Su estómago se retorció. La amenaza era real.
pero podía permitir que el miedo la detuviera. Recordó a los que habían perdido la esperanza. Su voz resonó en su mente. No te rindas. Esa voz se convirtió en su mantra. Decidió que no podía callar. Se preparó para enfrentar a los líderes corruptos. Sabía que sería peligroso, pero la idea de permanecer en silencio era aún más aterradora. La dignidad era su única arma. Con cada paso que daba, sentía el peso de su decisión. La lucha no sería fácil, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo. La noche anterior a la confrontación, no pudo dormir. Las preguntas la atormentaban. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si perdía todo? Pero en su corazón, sabía que la verdadera derrota era no intentarlo. La lucha por la voz de los que no tienen había comenzado. Años después, el Festival de Cine de Guanajuato brilla con luces intensas. Evangelina, una figura icónica, se encuentra en el escenario. La multitud aplaude, pero su sonrisa esconde un abismo. ¿Qué hay detrás de esa fachada de éxito? La vida de Evangelina fue una lucha constante. Desde sus inicios, enfrentó el rechazo y la crítica. Cada papel que interpretó fue un grito de resistencia. ¿Pero a qué costo? La fama trajo consigo sombras que la perseguían. La presión de ser perfecta, de ser un modelo a seguir, la consumió lentamente. Mientras recibe el reconocimiento, su mente viaja a momentos oscuros. Recuerda las noches en vela, las lágrimas derramadas en soledad. La pregunta la atormenta. ¿Valió la pena? Su legado es un reflejo de su dolor y su valentía. Pero, ¿es suficiente? La multitud la ovaciona, pero ella siente un vacío. La industria del cine, que la aclamó, también la traicionó. Las expectativas eran altas, y cada error se amplificaba. Evangelina se convirtió en un símbolo, pero también en una víctima de su propia imagen. En su corazón, una batalla interna. La lucha entre el deseo de ser recordada y el anhelo de ser libre. ¿Puede alguien ser verdaderamente feliz bajo el peso de la fama? La respuesta se pierde en el eco de los aplausos. Su muerte en 2017 dejó un vacío en el mundo del espectáculo. Un vacío que resuena en cada rincón de la industria. ¿Qué legado deja una mujer que luchó contra la adversidad? Su historia es un recordatorio de que la resiliencia no siempre se traduce en felicidad. Evangelina nos enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad. Su vida es un testimonio de lucha y sacrificio. Pero, ¿quién se atreve a mirar más allá de la superficie? Invitamos a los espectadores a reflexionar sobre su impacto, a cuestionar lo que realmente significa el éxito. La historia de Evangelina es solo una de muchas. Suscríbete para descubrir más relatos de resiliencia y valentía. Porque cada vida cuenta y cada historia merece ser contada.